Muy buenos días en esta mañana, espero que estén bien, que la paz, la bendición y la gloria del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Vamos entonces a entregar este tiempo en las manos de Dios, que sea Dios bendiciendo tu vida y mi vida en esta mañana. Padre, te damos gracias por este día, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada día. Nos permites en todo tiempo y en todo momento andar conforme a tu palabra y tu misericordia. Sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú estás guiando nuestros pasos. Usa este devocional para llevar esperanza, Señor, a los corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como vemos allí en pantalla, una crisis de confianza. Cuando hablamos de una crisis, estamos hablando de un momento de tensión, de un momento que no es fácil vivirlo porque hay un pensamiento, o hay muchos pensamientos dentro de tu mente que te están diciendo cómo resolver esa situación. Y yo quiero ir a la palabra del Señor en Mateo capítulo 8 versículo 23. Dice la palabra del Señor: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos habían estado compartiendo con Jesús un sinfín de eventos sobrenaturales. Ellos habían estado experimentando los milagros de Jesús, el poder que fluía a través de la vida de Jesús. Pero en esta circunstancia, como lo vimos, en esta crisis de confianza, los discípulos se encontraron en una crisis de confianza porque le dijeron, dice la palabra mejor, los discípulos fueron a despertarlo y le dijeron: Señor, gritaron, sálvanos que vamos a ahogarnos. Y Jesús les contesta en el versículo 26 de la carta o del evangelio mejor de Mateo: hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Vemos, tuvieron una crisis de confianza. Los discípulos habían visto muchas veces hacer milagros a Jesús, haber visto cosas sobrenaturales. Y Jesús les exhorta con amor y dice: hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Jesús sabía por qué les estaba diciendo a sus discípulos hombres de poca fe, porque ellos ya habían experimentado esa gloria de Dios, ese poder de Dios, ese poder sobrenatural que obraba a través de Jesús. Y vemos entonces que en nuestra vida de fe hay crisis de confianza, porque surgen dificultades, surgen cosas que a veces están fuera de nuestro alcance. Y ahí es donde surge una crisis de confianza. Muchas veces en nuestra vida de fe hemos experimentado milagros, momentos sobrenaturales, pero estos discípulos, así como nosotros, algunas veces experimentamos una crisis de confianza. Ellos sabían que ahí estaba el Cristo, el Hijo de Dios, el que podía hacer todas las cosas sobrenaturales. Entonces, cuando vemos que hay una crisis de confianza, necesitamos comprender que en esa crisis de confianza debemos ajustar nuestra vida a cómo obra Dios en esos momentos tan difíciles, en los cuales en nuestra mente no hay una capacidad para decir, bueno, ¿cómo resuelvo esto? No hay una salida, no hay cómo salir de esto, es mi fin, es mi terminación, no hay nada que hacer, aquí llegué. Los discípulos se vieron en esa situación, decimos, venga, nos vamos a ahogar. Y Jesús no se asustó con ellos, porque Jesús sabía que podía y que tenía el poder de hacer las cosas. Pero sus discípulos se angustiaron al ver que la barca que era golpeada fuertemente por las olas, inundaban la barca. Pero resulta que la solución estaba allí, pero estos hombres no tuvieron la confianza para decir, aquí está el maestro, él está cansado, dejémoslo dormir, él nos ha enseñado a tener confianza, a creer que para el que cree todo es posible. Pero dice que Jesús le gritaron, sálvanos que nos ahogamos. Y dice, no, y Jesús les dice, hombre de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo?
Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas obedecen? Quiero terminar con esta moraleja. En una crisis de confianza, debemos saber quién obra en lo que nosotros no podemos obrar, y es Jesús, es Dios. La Biblia dice que Dios está con nosotros, que Jesús mora en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Cuando haya una crisis de confianza, debemos acudir al Señor con fe y decirle: Señor, quizás me está ahogando esta dificultad, quizás me está ahogando este problema, quizás al ver que mis hijas, si es un problema con tus hijas, una dificultad en tu matrimonio, una dificultad económica, una dificultad familiar, algo que se presenta en tu vida. En esa crisis de confianza, debes creerle al Señor. Así como ha hecho cosas en tu pasado, las hará en tu presente. Y en esa crisis de confianza que tuvieron los discípulos de Jesús, Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Porque Jesús les quería hacer entender que conocieran quién era Él. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 27. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedece? Necesitamos entender que la crisis de confianza surge de la falta de fe en lo que Dios puede hacer en cada situación matrimonial, con tus hijos, con tu economía, con tu empleo y en cualquiera de las áreas que quieras mencionar. El Señor tiene el control. Y las crisis de confianza se dan porque no conocemos el Dios que está en nuestra vida. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Qué clase de hombre es este? Muchas veces no sabemos la clase de Dios que tenemos. Y una crisis de confianza se da porque no conocemos en profundidad lo que Dios puede llegar a hacer en cada situación. Mi invitación en esta mañana es: aprende a conocer más a Dios para que en las crisis no sean crisis, sino que sean momentos donde permitirás mostrar a Dios a la circunstancia, a la situación, a la adversidad, al evento que estés pasando. Jesús le dijo: hombres de poca fe. Cuando entramos en crisis de confianza es porque tenemos poca fe en Dios y no conocemos a Dios. Necesitamos aprenderla a conocer más. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la oración, a través de la palabra de Dios y a través de una relación con Dios. Tu invitación o mi invitación en esta mañana es: aprende a confiar en lo que Dios puede hacer en cada situación de tu vida. Dios te bendiga y que la paz y la gloria de Dios te ayuden a salir victorioso en todos tus días. Bendiciones.